Buen día, mi nombre es Elías Parra, soy estudiante de la UNADEM. El día de hoy les voy a hablar sobre la fisicoquímica. La fisicoquímica es una subdisciplina de la química que estudia la materia empleando los conceptos físicos y químicos. Les voy a hablar un poquito de la historia. Dice que Willard Gibbs se consideraba como el padre fundador de la fisicoquímica, donde en su publicación de 1876 llamada Estudios sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas, acuñó términos como energía libre, potencial químico y reglas de las fases que años más tarde serían de principal interés de estudio en esta disciplina. Después vino Robert Boyle, que publicó su primer tratado de fisicoquímica que conocemos como Ley Boyle, el cual permitió calcular el volumen de un gas y conocer la composición química de algunas moléculas gaseosas. También después vino Alessandro Volta, quien inventó la pila, el punto de partida para los estudios de efectos de la electricidad sobre compuestos químicos. También vino Humphrey Davy, que hizo pasar la corriente eléctrica a través de sosa y potasa fundida. Fue quien estudió primero el sodio y el potasio. Después vino Michael Faraday, quien planteó las leyes sobre la electrosis. La primera afirma que la cantidad de sustancia que se deposita en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga eléctrica que atraviesa el circuito. En su segunda ley, Faraday afirma que la cantidad eléctrica que provoca el desprendimiento de un gramo de hidrógeno produce el desprendimiento de una cantidad igual al equivalente electroquímico de otra sustancia. Después fue el turno de Antonio Lavoisier, que fue el primero en desarrollar lo que ahora en nuestra vida diaria es la termoquímica, habiendo diseñado el calorímetro, que es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por cuerpos. Después vino Ludwig Ferdinand. Llegó a la conclusión de que la velocidad de cambio era proporcional a la concentración del azúcar y del ácido, que también variaba con la temperatura. Después, George Vernon permitió la introducción de ecuaciones diferenciales en el estudio de la cinética química. Después, Jacobus Enricus permitió la introducción del método diferencial para el estudio de la velocidad de las reacciones químicas y su famosa ecuación que permite relacionar la velocidad y la temperatura de la reacción. Después vino Linus Pauling. Entre otras muchas aportaciones, él fue el introductor de nuestro concepto moderno de electronegatividad, que es básicamente una medida que demuestra la capacidad de un átomo de atraer por sí los electrones que corresponden a otro átomo cuando ambos conforman un enlace químico. Después vamos a ver lo que es una sustancia pura. Dice que se considera una sustancia pura aquella que mantiene la misma composición química en todos los estados. Aquí podemos ver un esquema que dice que sigue manteniendo la misma composición, ya sea sólido, líquido o sea un gas. Y también tenemos aquí los tipos de sistemas termodinámicos. Aquí tenemos el primero, que es un sistema aislado, que no permite intercambio de energía ni materia. Tenemos también un sistema cerrado que permite el intercambio tan solamente de energía. Y después un sistema abierto, que es el que nos permite un intercambio de energía y materia. También vamos a ver la información de una ecuación de estado de un gas ideal. Dice que esta está basada en la hipótesis de que las interacciones entre las moléculas de un gas a densidad muy baja son despreciables. Además, estas condiciones, las moléculas constituyen el gas, se consideran partículas puntuales. En el modelo de gas ideal, las sustancias siempre se encuentran en estado gaseoso. La ecuación de estado de un gas real es diferente. La sustancia real es mucho más complejo. Esta puede experimentar lo que se denomina como un cambio de fase o cambio de estado. Cuando una sustancia se le suministra o se le extrae cierta cantidad de calor, a nivel microscópico, las interacciones entre sus moléculas cambian y dependiendo de su estado termodinámico, pueden encontrarse en estado sólido, líquido o vapor o en una combinación de estos estados. Vamos a ver las características generales de los líquidos, sólidos y gaseosos. Aquí podemos ver tres características de los sólidos y un esquemita donde se ven los átomos cómo están acomodados. Dice que la distancia interatómica son muy cortas, interacciones entre átomos muy fuertes, movimiento atómico muy restringido. Para después llegar a las características de los líquidos, dice que las distancias interatómicas son muy cortas, interrelaciones entre átomos muy fuertes, movimiento atómico restringido. Y aquí tenemos las características de los gases. Dice que los átomos se mueven a velocidad del rayo a temperatura ambiente. Dice que también tiene una densidad muy baja también y que cuando los átomos se sumergen a temperaturas ultrafrías se ralentizan. Algunos átomos exhibían su comportamiento antisocial y se mantenían alejados y otros átomos también se amontonaban entre ellos.
Así que cuando tenemos el estado del gas, tenemos que los átomos se comportan de dos formas diferentes. Y esa sería la presentación del día de hoy. Muchas gracias por todo.